Hola amigos, hermanos, sean bienvenidos una vez más al canal Claritza Novedades. Si no te has suscrito a este canal, te sugiero que te suscribas, déjame tu like, tu comentario y siga compartiendo los videos para que este ministerio de predicación pueda seguir creciendo y llegando a más personas. Hoy vengo con un tema diferente basado en la carta del libro de Judas, donde lo he titulado Defiende la fe que has recibido. Este tema estará basado en Judas capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, versículo 3. Voy a leer la cita bíblica. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El tema central de esta carta es el llamado urgente a mantener la fe verdadera frente al engaño espiritual. Si nos ponemos a analizar la historia, podemos ver que la iglesia, desde sus orígenes, siempre ha sido atacada con falsa enseñanza, líderes falsos que se levantan vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y debemos tener mucho cuidado con esta falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que permanecer pura, como Dios la ha encomendado. La carta de Judas es breve, pero muy poderosa. Aunque Judas solo tiene un capítulo, contiene un mensaje profundo, relevante para la iglesia actual. En tiempos donde abundan falsas enseñanzas, relativismo, confusión espiritual, la exhortación de Judas resuena más fuerte que nunca. Contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, dice el versículo 3. Y nos invita, nos motiva a los cristianos a estar atentos, a tener discernimiento y no dejarnos confundir de los falsos profetas enviados por Satanás. Vamos a ver cómo Judas nos enseña a defender la fe, a permanecer firmes y confiar en Dios que nos guarda. Defender la fe en tiempos de engaño. Podemos ver ahí el versículo 3, también el 4. Judas originalmente quería escribir sobre la salvación común, pero el Espíritu Santo lo motivó a advertir sobre el peligro real, la infiltración del error dentro del pueblo de Dios. La necesidad de contender por la fe. Esto no quiere decir que vamos a estar peleando con todos aquellos que traten de distorsionar el mensaje de Dios, pero sí con altura,
con base bíblica, con análisis teológico profundo, debemos defender la verdad del Evangelio en esta generación y todas las generaciones que vendrán también tienen que empoderarse y defender el Evangelio. Contender implica esfuerzo, disciplina, valentía, que haya un estudio estricto de la palabra de Dios, que cuando alguien venga a querernos confundir, nosotros podamos tener argumento para defender el verdadero evangelio. Los falsos maestros se introducen encubiertamente, convierten la gracia en libertinaje, niegan con su vida y palabras al Señor Jesucristo. Vienen presentando un evangelio para luego sacar, como decimos, las uñas con falsas enseñanzas y falsa doctrina, y debemos tener mucho cuidado en eso. Lo primero que vienen es mostrando una vida próspera, sanidades, adivinaciones, pero son obra del mismo Satanás. Hoy debemos estar alerta. Muchos hablan de Dios, pero niegan su autoridad. Defender la fe no es opcional, es una responsabilidad espiritual. Debemos recordar los ejemplos del juicio divino y lo podemos ver en Judas capítulo 5 hasta el 7. Vamos a leer esa cita bíblica. Dice la palabra de Dios: mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquello, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra su naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Como le dije en el video anterior, todos algún día tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hicimos. Hoy se quiere predicar solamente un Dios de amor, pero también Dios es un Dios que va a castigar a aquellos que no obedecieron su palabra y que distorsionaron el evangelio. El pueblo de Israel fue liberado, pero muchos perecieron por la incredulidad. Y asimismo perecerán muchos que no han querido entregar su vida al verdadero evangelio. Los ángeles caídos perdieron su lugar por su rebelión. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su inmoralidad. ¿Qué podemos aprender de esto? Dios es amor, pero también es justo y dará a cada quien según lo merezca. No podemos jugar con el pecado ni apartarnos de su verdad. Recordar el pasado nos protege en el presente. Quien olvida la advertencia de Dios repite los errores de quienes se apartaron de él. A nadie que se haya apartado de Dios le ha ido bien. Y debemos cada día recordar esos principios bíblicos y estar viviendo apegado a ellos. El cuarto punto
El carácter de los falsos maestros. En el capítulo 1, que es un solo capítulo, del 8 al 16, podemos ver el carácter, las características de esos falsos maestros. Primeramente, rechazan la autoridad divina y se dan un autotítulo de que ellos pueden declarar y que pueden hacer. Y solamente Dios puede hacer cosas. Oramos delante del Señor, presentamos nuestras inquietudes, pero la última palabra la tiene Dios. Yo no puedo decretar nada porque Dios no me ha dado esa autoridad. Siguen su propio deseo. Se comparan con Caín, Balaam y Coré. Sus frutos son vacíos, nubes sin agua, prometen pero no cumplen. Árboles sin fruto, aparentan vida pero están secos. Estrella errante, sin rumbo ni propósito. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. Muchos dirán: mira, Señor, hicimos muchos milagros, sacamos demonios. ¿Y qué le dirá Dios? Mateo 7:21. Apartado de mí, hacedores de maldad, no te conozco. La palabra de Dios nos dice claramente que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. Hermano, tú que estás en una iglesia, tienes que analizar muy bien la palabra de Dios y ver si el sermón que te están brindando está pegado a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener discernimiento, pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para no ser engañado de los falsos profetas. No todo lo que brilla es oro. El creyente maduro debe discernir entre apariencia y verdad, entre emoción y doctrina sólida. Hoy muchas congregaciones parecen un show de un teatro, pero nada de profundizar la palabra de Dios. Y la Biblia nos exhorta que debemos escudriñar la palabra de Dios. El quinto punto: perseverar en la fe verdadera. Lo podemos encontrar en los versículos 17 hasta el 23. Y vamos a leer esa cita bíblica para ver qué nos dice la palabra de Dios. Pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santidad, fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convéncelo. A otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otro tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La palabra de Dios también nos dice que si alguno llega a nuestros hogares con un falso evangelio, ni siquiera le digamos bienvenido. Como seres humanos,
Debemos tratarnos con todo el mundo en la comunión. Pero la Biblia nos habla claramente en el libro de Amós 3:3. Dos no andan juntos si no están de acuerdo. Si tú no estás apegado a los principios bíblicos, como lo dice la palabra de Dios, a la adoración que solta el Señor, no podemos estar juntos practicando esas cosas. El Espíritu ya había advertido que vendrían burladores y falsos maestros. El Espíritu cada día nos revela las verdades bíblicas y debemos escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Mantenerse en el amor de Dios, edificarse sobre la fe, orar en el Espíritu Santo, esperar la misericordia de Jesucristo. También debemos mostrar compasión, ayudar a los que dudan, a esas personas que están confundidos con la palabra de Dios. Debemos ayudarlos. Es por eso que el libro de Judas dice: a otros salvar arrebatándolo. Es enseñando la palabra de Dios. Y esto es lo que estamos haciendo por esta vía, enseñando la palabra de Dios. Debemos leer la Biblia con discernimiento y entender la verdad bíblica tal como Dios quiere. Rescatar a los que se debían. Guardarse del pecado sin caer en él. No importa que te ofrezcan cosas, que te prometan libertad, sanidad. La libertad la encontramos cuando estamos en el Señor, cuando estamos dando fruto de arrepentimiento, cuando el Espíritu Santo vive en nosotros. El creyente no solo debe resistir el error, sino vivir activamente en la fe, fortaleciéndose en la oración, el amor y la esperanza. Y el punto 6, para concluir: Dios nos guarda, nos cuida hasta el fin. Y lo podemos ver en los versículos 24 y 25. Dios tiene poder para guardarnos sin caída. Aunque el mundo se corrompa, Él puede mantenernos firmes. Siempre en la tierra va a ser y va a haber un remanente que se va a mantener puro, sin contaminarse, delante del Señor. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dice el versículo 25. ¿Qué aplicación podemos dar? Contiende por la fe, defiende el Evangelio, pero con humildad. Debemos ser humildes a la hora de exponer la palabra de Dios. Permanecer firme en esa fe que conocemos con amor. Recuerda, no luchas solo, Dios te guarda hasta el final. Y si piensa que necesita esa ayuda de Dios, pídesela y Él te la dará. Voy a concluir con estas preguntas, con estas frases de reflexión. Tú, cristiano, que te congregas en una iglesia local, que te reúnes, que predica el Evangelio, ¿está defendiendo tu fe o cediendo hasta la corriente del mundo y ser parte del montón? Pide a Dios discernimiento, firmeza y amor para permanecer fiel. Y a la luz de la Biblia, examínate tú mismo y pregúntate:
esta práctica que yo estoy haciendo como cristiano está bien delante del Señor. Si ha caído, recuerda que Cristo aún puede guardarte y restaurarte. Solamente tienes que venir en arrepentimiento y pedirle perdón a Dios si le ha fallado. Y el Señor siempre estará dispuesto a perdonarte. Te exhorto que lea la palabra de Dios y no te dejes confundir por los falsos profetas que cada día Satanás está levantando para, si fuese posible, engañar al pueblo de Dios. Dios te bendiga, bendiciones, comparte este video y nos vemos en un próximo video. En esta semana estaré orando por ti y para que Dios siga poniendo palabra en mi boca para seguir expandiendo el evangelio. Muchas bendiciones.